La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Bien, estamos como una especie de ojo del huracán. Por acá no sé si hay mucha experiencia alrededor de estos temas, pero el huracán de vientos rapidísimos dando círculos tiene en el centro un lugar donde no pasa ningún viento, es completamente tranquilo. Uno podría caminar si supiera por dónde va a ir el huracán o navegar si está encima del mar. Y no le pasaría a uno nada. El problema es saber para dónde va a coger, porque si lo coge el viento, hasta ahí llegó. Y eso más o menos pasa en las circunstancias nacionales e internacionales en las que estamos. O sea, podemos decir aquí más o menos que Rafael Pañán en general está en el ojo del huracán. Y eso es bueno, pero también hay que analizarlo bien. Todo en el mundo tiene su aspecto positivo y negativo y todo fluye gracias a eso. Y aquí tenemos que ir hacia adelante, fluir hacia adelante. Ya hemos hecho algo y hay unas experiencias. No son solo de este gobierno, venían de atrás, ahí arrinconadas, medio escondidas, con errores, siempre habrá errores, pero de los cuales también se puede aprender. Y aquí más o menos ustedes ya nos han mostrado en los discursos buena parte de la concepción con la que hemos querido iniciar esta política. No inició el primer día de mi gobierno. Un gobierno cuando entra tan de afuera, tan lejos de las tradiciones gubernamentales de Colombia, tan aristocráticas, tan burocráticas, pues empieza a estrellarse y se demora un tiempo en ir cogiendo los caminos y conociendo sobre todo los caminos sobre los cuales va a actuar. Actuar sin conocer los caminos es una tontería. Siempre hay que conocer el territorio, sin lo cual el estrellón es total y puede llevar la vida de uno con ello. Nos rodean, yo invité aquí varios diplomáticos que están en Colombia, hubiera querido más, no es la época muy apropiada para ello, pero de Europa, de España, de Bélgica y de los Estados Unidos creo que hay, y esa es mi intención, una delegación suficiente para ver y para después analizar, esto es bueno o esto fracasa. En el tema de las drogas y sobre todo de la producción de cocaína, llevamos 50 años, medio siglo, con fases diferentes de la historia de nuestro país, muchos apenas si nos acompañaban en ese entonces cuando éramos niños. Y hemos visto lo que ha pasado. Independientemente de la cifra inicial, de la fecha inicial, si yo hablo del 9 de abril del 48, donde no había ni una sola mata de hoja de coca en función de producir cocaína, ninguna, en ninguna parte de Colombia, pues comenzó una violencia tan profunda que hoy nos parecería este país pacífico si viviéramos en ese momento. Pero de ahí para acá van 700.000 muertos asesinados. Primero por razones políticas, después por razones ideológicas y desde hace unas décadas para acá cada vez más por razones de la codicia, de ganar más o de creer que se gana más, porque eso es bien una ilusión. Son tres fases diferentes.
Y en esta última nos movemos es en un mundo de billete o de ausencia de billete. Y por tanto tenemos primero que todo distinguir que no es esto igual que el 1954, donde nos matábamos por una bandera roja y otra azul. Que no es esto igual que en los años 70, 80, donde había una lucha era por tomarse el poder y el Estado Nacional. Ahora es una lucha por el business. ¿Quién controla esta región? Que a veces uno dice, pero ¿qué apartada de Bogotá y para qué? Apartada de Bogotá, pero cercana al mar. ¿Y ese para qué? Entonces es para navegar por el mar y llevar mercancías a cierta parte. Aquí es donde hay un punto que yo creo que hemos comenzado a entender. Si se puede llevar por el mar esa mercancía blanca, polvo, ¿por qué no se pueden llevar el chocolate o el café u otros productos, la madera o los procesos industriales del coco o la pesca o el camarón como hacen los ecuatorianos, etcétera? Y ahí, si nos metemos en esa idea, empiezan a surgir una serie de problemas, la misma gente los coloca sobre la mesa. ¿Y dónde está la energía eléctrica? El primero, porque ¿cómo congelo yo camarón si se me va la luz? O la luz no alcanza para los cuartos fríos y tiene que estar junto al puerto porque de ahí tiene que irse a un contenedor y tengo que tener tanto que pueda llenar el contenedor y de ahí un comprador por allá en algún punto del mundo, a veces en Asia o a veces en nuestra propia América Pacífica, que me permita vender lo que produje, pero si ese productor no me aguanta sino una vez, 2 veces, pues me arruiné y se acabó el contenedor. Y entonces tiene que haber un contrato a largo plazo para comprar. Y ese no me lo hace ningún Estado en esta realidad del mundo de hoy. Me lo hace una empresa. Y entonces, ¿cómo logramos en medio de nuestra selva la más biodiversa del mundo? Esta no es la del Amazonas, la la más grande. Esta es la más biodiversa. Una explosión de vida por la humedad, por la cantidad de agua que cae en el litoral pacífico, que dicen es una de las regiones más lluviosas del mundo. Y por eso produce esa diversidad. ¿Cómo logramos establecer esos objetivos? Porque si la persona, y aquí ya voy a poner entre comillas, tiene un contrato a largo plazo, a 10 años, pues tiene una tranquilidad. Él puede hacer una comparación, o ella. Bueno, la cocaína me da esto, me traen, si yo vendo la pasta de base de coca, me dan esto, relativamente puedo vivir aquí, pero me pueden matar mi hijo, me pueden matar mi hija, si algo pasa, tájete. Y empiezo a ver sangre en mi comunidad y de pronto mi hijo ve es que matan a la hija de la vecina, etcétera, porque es un control ilegal. No se puede hacer con cheques, con tratados, con contratos escritos en una notaría, eso no funciona. Y entonces los tratos se hacen con un fusil sobre la mesa. Y el fusil no es de adorno. El fusil es para controlar el territorio. Aquí nadie me habla, aquí nadie me pide permiso. Si se van a casar, si van a poner un negocio, si los veo hablando por ahí con alguien que no conviene, páquete. Y empieza a construirse un régimen que no es de derechos, que no es de libertades y que es en el cual ha vivido muchísima gente en Colombia durante décadas. Ha avanzado a veces, ha retrocedido, y el libertador Bolívar dijo que esto tenía que ser una república libre y democrática. Y así nació Colombia.
Y por tanto las generaciones de hoy, que somos responsables de las generaciones que vienen y de la naturaleza y de los ríos y todo lo que conforma Colombia, pues somos responsables de si sigue siendo Colombia libre y democrática o vivimos bajo el terror, que ya varias veces hemos vivido bajo el terror. Y eso es lo que estamos discutiendo aquí, y son las dificultades. Toda comunidad colombiana en zonas de economía ilícita, que también incluye el oro y otras circunstancias, sabe que si se ofrece una tranquilidad económica, así sea menos rentable que la pasta de Baza, pero que garantice la vida vale más, los hijos valen más, la tranquilidad vale más. Poder cantar en la noche y hacer una fiesta, pues vale más. Enamorarse sin temor vale más, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces las comunidades de Colombia, después de tanto tiempo de guerras, luchas, 75 años van, mucho más atrás que cuando se sembró la primera mata de hoja de coca en 1993, con fines de producción de cocaína, porque esta mata de coca es de la selva amazónica. En un sitio de Perú, los indígenas de entonces, hace milenios, la encontraron y la encontraron alimenticia. Y se convirtió parte de una cultura, hasta ahí no hubo daño. Después la cogió el mercado mundial, la volvió anestesia, insumo de la Coca-Cola, y después la prohibió. Ya habrá una discusión científica si merece la pena prohibirla o no, pero en nuestro gobierno tenemos que salvar vidas, la mayor cantidad posible de vidas. Iniciamos una concepción que llamamos paz, le pusieron el apellido total, pero no me meto en los apellidos. ¿Cómo hacer la paz en el momento en donde no se están matando liberales y conservadores entre sí, en donde no se están matando socialistas armados y capitalistas con el Estado entre sí, sino diversos grupos que llevan a las comunidades incluso a morir por la codicia? Ese es el problema de hoy. No podemos confundir una época con otra porque nos estrellamos con la realidad. Entonces, hoy se trata, y ustedes lo dijeron muy bien, y es nuestro aporte, no se conocía bien antes, de transformar un territorio económicamente. Territorio, no solo una persona. ¿Qué le pasó al programa de Santos? El programa de Santos está acordado con las FARC en su acuerdo de paz. Este acuerdo de paz está en la Comisión de Seguridad, ¿cómo se llama? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es una declaración unilateral de Estado. Todo lo que ahí se dice es de obligatorio cumplimiento para el Estado, no solo para un gobierno. Yo he tratado de cumplir los puntos centrales de ese acuerdo de paz. Acaba las naciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de sacar un punto que a mí me pareció nunca debió haber sacado. Quizás ustedes no lo saben, que es todo el acuerdo, capítulo 4, que es, ¿cómo se llama? Acuerdo interétnico sobre las minorías étnicas. Realmente ningún país europeo nos ayudó a defenderlo. De los que están ahí en el Consejo de Seguridad. ¿Dos? ¿Quiénes fueron, canciller? ¿Quién? Sudáfrica, Rusia y Francia. Rusia y Francia, que son hoy rivales diplomáticos, pero que no sé por qué, la verdad, no tengo ni idea por qué sacaron ese capítulo, que es fundamental. Porque si miramos dónde están las zonas de producción ilícita,
el componente afro y el componente étnico e indígena son altos. Y entonces nosotros, si queremos acercarnos a este territorio, tenemos que tener una visión, le llaman de discriminación positiva hacia quienes fueron discriminados negativamente en la historia. Y ese es un primer punto del que arrancar. No porque hayan sacado ese capítulo de Consejo de Seguridad, no lo hagamos nosotros. Para nosotros es una obligación. Y eso significa que la población étnica afro y la población étnica indígena y sus cruces y los mestizos aquí se tratan como iguales. ¿Por qué esta zona está tan abandonada aquí en medio de las selvas? Porque aquí llegaron los esclavos que se liberaban de las grandes haciendas andinas en tiempos de España y en tiempos de los 50 años de la Primera República, y aquí encontraban libertad. Y se fue configurando este territorio a partir de gente que deseaba ser libre, pero que nunca tuvo el alcantarillado, nunca tuvo la carretera. ¿Cómo se entiende que Cauca tenga la capital, Popayán, que viene de la época española, de las primeras ciudades, y no tenga una carretera? Es el única capital de departamento que no tiene una carretera a su mar departamental. Todas las demás, incluso Pasto tiene esta, la que llega a Tumaco, pero ¿y por qué Popayán no? Porque quienes vivían en Popayán, y allá estuvo el virrey español, no pensaban en la población negra. Las veían como cosas, como material de esclavitud, y no los consideraban seres humanos, y lo mismo pasaba con los indígenas. Y así se fue marcando en una inmensa desigualdad social la historia de Colombia. Y por eso es violenta antes que las drogas. Y por eso hay drogas hoy producidas, porque somos la sociedad más desigual socialmente de América. Competimos con Chile, con Brasil a veces, Guatemala, y somos de las sociedades más desiguales del mundo. Y ese es un primer contexto. Ahora, si de esa desigualdad pensamos que vamos a solucionar los cultivos de hoja de coca aquí en esta región, tratando de conseguir productos agrarios rentables para llevar a Bogotá, nos equivocamos. Estamos nosotros mismos siendo centralistas. Tenemos el mar aquí. Y este mar sin ninguna montaña de por medio nos puede llevar a Australia, nos puede llevar a Nueva Zelanda, nos puede llevar a China, nos puede llevar a Japón, nos puede llevar a Rusia. Y sin irnos para allá nos puede llevar a California, a Alaska, a Canadá, a México y sus ciudades importantes, y a buena parte de las ciudades más importantes de Centroamérica y América del Sur. Luego nosotros aquí no estamos aislados, lo que pasa es que no hemos visto el mundo, y el mundo hay que verlo, y este gobierno pues quiere ver el mundo, y entonces cuando habla en esos lugares diferentes, plantea este punto. ¿Y ustedes por qué en un solo barco no se llevan producción legal del litoral pacífico colombiano, si el litoral pacífico colombiano es la zona cocainera más grande del mundo? Y el campesinado y la gente que pesca y la gente que vive allí, negra, indígena, la mayoría, está cansada de eso y lo que quiere es hacer tratos bien hechos y sin engaño, con el gobierno nacional y con el mundo, porque la cocaína no se va para Bogotá, la cocaína se va, la mayor parte es para el mundo, de acuerdo a cómo consuman. Eso implica entonces que no se transforma una sola familia como hizo el PENIS de Santos, error que hemos descubierto, no, desde Bogotá una transferencia financiera, una cuenta por aquí de Nequi o de algo, suponiendo que esa plata que se envía entonces ya se vuelve cafetales. Ese fue el programa.
Pues la familia primero tiene una inmensísima deuda con el señor de tienda de la esquina y la primera llegadita de plata del PENIS se vuelve a pagar la deuda. Y entonces no están los cafetales. Cosas que hay que mirar en el territorio, porque de Bogotá, ¿cómo se va a mirar esa circunstancia? Entonces, venir aquí se vuelve fundamental y trabajar con la comunidad y construir la confianza con la comunidad es fundamental, porque las comunidades aquí han sido bombardeadas, han sido atacadas, han sido masacradas, los cadáveres han aparecido por los ríos, el Estado se ha comportado como un enemigo en muchas regiones de Colombia, y entonces lo que hay es desconfianza. El Estado ya propuso la sustitución voluntaria individual y el gobierno Duque la incumplió. 93 familias inscritas en ese momento, algo así. Era gradual, graduadas, ¿se llama así? Solo 93.000 se graduaron en 5 años. ¿Qué pasó con el programa PENIS? Nosotros lo hemos recogido prácticamente moribundo y lo estamos integrando en otro. ¿Cuál es el otro? Inscribir familias, sí, con sus posiciones de tierra que no tienen título de propiedad de la familia porque es selva, o era selva. Titular eso y modificamos las normas, y eso tiene que hacerse aquí, Gloria, porque se puede titular no en el sentido de la tierra común y corriente, sino del derecho a usar la tierra incluso hereditariamente. Es decir, para los hijos, sembrar un árbol de esos que crecen en 2 generaciones y dan mucha madera si se necesita, y se vuelve ahorro de la familia incluso, pero que le dé la garantía a la persona que nadie más va a venir aquí, sacarlo a la fuerza y quedarse con la tierra. El título es fundamental. Y al lado del título, el dinero para sustituir. El título no es solo para el cultivo, sino para la minería que hoy llamamos ilícita. O sea, el minero pequeño que hoy está detrás de una draga de esas y le dan los residuos a ver si con eso sobrevive y se llevan el oro y no pagan impuestos a la región y el oro va a parar a Estados Unidos. Delegado, ahí hay un estudio que acabo de leer, hay que ver si es cierto, pero lo presentaron en la OEA, en Washington. Está en inglés, ahí lo tradujimos. Lo que dice ese estudio es que de 71 toneladas de oro que salen de Colombia, calculan esa cantidad, más o menos 3.500 millones de dólares, que es una cantidad de exportación importante para Colombia. Esos dólares no vienen, sino que allá en el circuito mundial, pues el oro ya es lícito, se puede mover el oro con relativa facilidad, llega a Estados Unidos y allá compran edificios, bienes inmuebles y ya queda lavado el dinero. Nosotros no tenemos esa riqueza, pero el oro sale de aquí, ¿cierto? 2 toneladas. Y entonces nos estamos perdiendo. ¿Qué es eso que hacen? Una operación de lavado de activos. No lo hacemos los pobladores de Colombia en general, algún que otro colombiano estará, lo hace la mafia. Y entonces se nos junta cocaína y oro. Ambas cosas necesitan tierra y río. Y por tanto ahí viene nuestro problema, porque para que ellos saquen la cocaína y el oro tienen que controlar la tierra y el río y por tanto la población. Y por tanto no vivimos bien y hay un conflicto permanente y sangre. Pues nosotros lo que dijimos aquí es no lo hagamos así como santos desde un computador en Bogotá, sino con la comunidad transformemos el territorio. Y he tenido problemas también en eso, pero ustedes aquí lo acaban de decir muy bien, se necesita una carretera. ¿Ustedes creen que en Bogotá saben eso? Que se necesita una carretera
a Guayacán, a Guayacán, que eso se sabe. Casi que podría apostar que vayamos allá a las oficinas del Ministerio de Transporte y de encontrar eso va a ser imposible. A mí me pasó porque yo dije la carretera del Catatumbo es una prioridad, porque ¿cómo así que la segunda o tercera zona cocainera del mundo y no hay carretera? ¿Cómo va cualquier producto que quiera venir hacia el centro del país o hacia el mar? No hacia Maracaibo, porque Maracaibo sí queda más cerca, y no hay carretera, son 12 horas de carretera. Entonces esos campesinos dicen, yo sí quiero sustituir estos cultivos de hoja de coca, Petro, pero hay que hacer la carretera porque ¿dónde sale lo otro? Llevo 3 años y en el Ministerio de Transporte no aparece en primer lugar y como prioridad la carretera. ¿Qué pasó allí? Y lo comento para que ustedes vayan entendiendo un poco este asunto de Colombia. Que los mismos funcionarios del Ministerio de Transporte que oyen mi discurso y mi orden tienen otra cosa en la cabeza. Y es que es más rentable hacer una vía doble calzada autopista en el centro de Colombia, incluso sin llegar a ninguna frontera, si ahí están las casas de los dueños del poder y sus haciendas y sus fincas y sus fábricas. Entonces el dinero público va y valoriza las propiedades de los que más tienen. Y entonces eso se llama doble calzada Ruta del Sol 2, por poner un ejemplo. Se vuelve un negocio, eso sí vale billones de pesos hacerla. Por ahí siempre salen los escándalos en la prensa que se robaron tal. Pero ¿y dónde quedó la carretera al Catatumbo? Cuando yo voy y pregunto 1 y 2, no, ya la estamos estudiando. Pero si me quedan 6 meses de gobierno, ¿dónde está el estudio? No está. Simplemente nos engañaron y priorizaron las carreteras que yo llamo del Gran Capital en vez de las carreteras de La Paz. Eso no puede seguir pasando. Y entonces con el gobernador, el alcalde, las autoridades de la región y nosotros y el presidente de la República tienen que garantizar que se haga el estudio completo, eso los ingenieros le llaman tercera fase, y se contrate. Sí. Ahí vienen más problemas. Y entonces, ¿quién se atreve a venir aquí a hacer la carretera? Que sepa de hacer carreteras. Que no, pues allá me matan, allá no sé qué, allá sí sé cuándo, me extorsionan, me quitan la plata, etcétera. El ejército. El ejército tiene que estar dispuesto a, que también hay que cuidarlo, porque si no los muchachos que se van a echar pala, pues les cae un dron encima, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo estamos viviendo. Pero en general se puede garantizar que el ejército haga obras públicas necesarias, estratégicas, en el territorio que ayuden a cambiar la vocación del territorio. Ahora, en Catatumbo es una carretera, aquí será el puerto, aquí será el acceso al mar incluso. Hay que pensarlo, a Tumaco, cómo el puerto de Tumaco puede exportar en barco ya de mayor calado pues nuestro cacao, nuestro café, ojalá chocolate, ojalá, pero se necesita más frío, que hay que hacer alianzas con los empresarios, etcétera, cambiar este territorio. Nariño, el litoral pacífico, frontera con el Ecuador, prácticamente hasta la mitad del Cauca, más o menos avanza la cifra. Al otro lado la cordillera es Putumayo, pero ya no se va hacia el Pacífico, sino por el río Putumayo hacia el Amazonas, y ahí coge rumbo a Europa o a Buenos Aires, a Sao Paulo, etcétera, y va marcándose el mapa de las economías ilícitas. Entonces aquí les voy a decir, ya se va a cerrar ¿hemos tenido éxito con este tipo de programa o no? Las cifras de satélite de la policía muestran evidentemente desde el año 2013
un incremento muy vertiginoso de cultivos de hoja de coca. Más vertiginoso fue en el gobierno de Duque, y nosotros arriba, que recibimos eso en 230.000 hectáreas, hicimos así. Este año ya alcanza a bajar, no mucho. Pero ese detener el crecimiento y comenzar a ver es hacia abajo, en la curva de hectáreas de hoja de coca, muestra que algo hicimos, y ese algo hicimos es esto. Van 26.000 hectáreas en proceso de sustitución, con miles de familias inscritas. Proceso de sustitución son territorios ya que, como aquí vemos, la gente quiere transformarlos. Y eso es lo fundamental. No el gobierno quiere transformarlos, no puede transformarlos contra la gente. Es la simple foto de un campesino arrancando la raíz de la mata de coca, es un cambio histórico. Porque antaño, ¿qué era? Una avioneta tirando el veneno sobre las matas de hoja de coca. Los campesinos o quien fuera al lado empezaban a cultivarla otra vez, porque no hay propiedad de la tierra sobre esa plantación. O las hojas de abajo empezaban a crecer de nuevo, más productivas. Después la Corte Constitucional dijo no más, no se hace eso, y erradicación manual, forzada. Y entonces se le paga a mucha gente para que vayan a un cultivo de esos y arranque la hoja de coca. Pero como a él le pagan y no tiene ningún interés en eso, entonces lo que hace es hacer así, y quita las hojas de arriba para no agacharse y no trabajar tanto. Y entonces las hojas de abajo vuelven y suben, y entonces la planta es más productiva que antes. Y vino entonces el programa Santos y la erradicación voluntaria, y ahí empezó a verse campesinos ya no haciendo lo que hacían los otros, sino arrancando la mata de la hoja de coca. Ahora es así. En esas 26.000 hectáreas tiene que ser así. No, que el campesinado se va a ir a sembrar al lado y va a aprovechar. No, porque si se da el título, y ojo con eso, el campesinado, independientemente del color de su piel, va a sentir que es poseedor de esa tierra, y al empezarla a sembrar, sea de café, de cacao, de coco, etcétera, va a saber que eso es para él. Y entonces el tiempo de trabajo dedicado en sembrar el cacao y el café, etcétera, no le va a dar para volver a sembrar hoja de coca. Si prioriza el cacao sobre la hoja de coca, aquí tenemos un éxito. Y hasta ahora, en lo que va del programa, puedo decir que tenemos un éxito, que no lo conoce el mundo, por eso los invité, que hay que criticarlo y todo, y mirar dónde puede ser. Sí, claro, estamos abiertos a eso. Pero si este programa garantiza quitar la hoja de coca y construir comunidades de paz productivas y prósperas, y ustedes nos ayudan porque las élites bogotanas no miran esto, y entonces abrimos allá el Walmart para comprar chocolate de la zona Pacífico, o otros lugares de la tierra, pues aquí vamos a empezar un proceso progresista económicamente hablando de la comunidad. Y no vamos a tener de nuevo jóvenes negros matando jóvenes negros. Los jóvenes negros tienen que unirse para que aquí haya universidad y se pueda estudiar, no tener que ir a otro lugar, para que los títulos de esa universidad, de médicos, de médicas, de artistas, de poemas, de lo que sea, le garanticen a esas personas que van a abrirse al universo y al mar, porque ya no más esclavos. Los esclavos no solo eran los de las cadenas de antaño que vemos en las fotos, sino que hay esclavos de la mente. A veces tenemos los esclavistas dentro de la mente de nosotros mismos, impidiéndonos ser felices, impidiéndonos progresar, impidiéndonos pensar profundamente como toca pensar, impidiéndonos incluso investigar de dónde venimos.
y la historia de este territorio, impidiéndonos entonces que no tengamos memoria, y al no tener memoria repetimos los errores. Y después viene el mochacabezas con su banda y nos deja mal. Y eso no puede volver a pasar a Colombia. Les agradezco que ustedes hayan entrado. Aquí hay unos grupos armados. Ayer vivimos un día fregado, Buenos Aires, Cauca y Aguachica. Muerte entre colombianos. Ahí no muere ningún extranjero que yo sepa. Colombianos de lado y lado por codicia. Se nos dice que ahí en esos dos eventos fracasó la paz. La paz nunca fracasa. Lo que debe fracasar es la guerra. Y aquí hay un grupo que ha decidido dejar armas. Si deja esas armas, si ayuda a sustituir los cultivos, si abandona lo que llamamos la violencia, yo creo que es positivo para la sociedad colombiana. Si sus integrantes entran a una cooperativa de producción o si sus integrantes entran a una universidad y lo permitimos, yo creo que es más positivo para la comunidad que jamás un joven se mate con otro joven. Gracias por haberme escuchado y muy amables. Les agradezco su atención. Permiso. Duro. Listo. Duro. Eso. Habían escuchado la raíz. Listo. Vamos a ponerlo acá. Está al lado. Sacarlo del plástico. Hay que sacar la chica. Cuidado ahí la mano. Hágale, presidente, yo la tengo aquí para que no se caiga. Cuidado la mano. Muy bien. Acá, presidente. Ahí no le pasa nada. Es el presidente de la reforma agraria. Eso quedó bonita. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.